48. Salim, maulá de Abu Hudayfa, que Dios esté complacido con él. En una ocasión, el noble profeta, la paz sea con él, aconsejó así a sus compañeros: aprended el Corán de 4 personas: Abdullah ibn Masud, Salim, maulá de Abu Hudayfa, Ubay ibn Kaf y Muad ibn Jabal. Ya hemos leído las historias de 3 de esos compañeros, pero ¿quién era este cuarto compañero en quien el profeta había puesto tal confianza que lo consideraba un huyá, es decir, alguien capacitado para enseñar el Corán y servir como fuente de consulta sobre él mismo? Salim era un esclavo y cuando se convirtió al Islam fue adoptado como hijo por un musulmán que antes de eso era uno de los principales nobles de Quraysh. Cuando fue abolida la costumbre de la adopción, según la cual el adoptado era llamado hijo de su padre adoptivo, Salim se convirtió sencillamente en hermano, compañero y maulá, cliente, de quien le había adoptado. Abu Hudayfa ibn Utbah. Por la bendición del Islam, Salim ascendió a una posición de alta estima entre los musulmanes gracias a su noble conducta y a su piedad. Tanto Salim como Abu Hudayfa se convirtieron al Islam muy temprano. Abu Hudayfa lo hizo frente a la fuerte oposición de su padre, el famoso Utbah ibn Rabi'a, que era especialmente virulento en sus ataques contra el profeta, la paz sea con él, y sus compañeros. Cuando fue revelado el versículo del Corán que abolía la adopción, gentes como Zaid y Salim tuvieron que cambiar de nombre. Zaid, que era conocido como Zaid ibn Muhammad, tendría que llamarse por el nombre de su padre natural. En adelante fue conocido como Zaid ibn Haritha. Salim, sin embargo, no conocía el nombre de su padre. De hecho, no sabía quién había sido su padre. No obstante, siguió estando bajo la protección de Abu Hudayfa y por ello recibió el nombre de Salim, maulá de Abu Hudayfa. Al abolir la práctica de la adopción, el Islam quería destacar los vínculos y responsabilidades de la relación natural. Sin embargo, ninguna relación era mayor ni más fuerte que el vínculo del Islam y los lazos de la fe que formaban la base de la hermandad. Los primeros musulmanes entendían esto a la perfección. No había nadie más querido para ellos, después de Dios y su profeta, Dios le bendiga y guarde, que sus hermanos en la fe. Hemos visto cómo los Ansar de Medina recibieron y acogieron a los Muhajirún de Meca y compartieron con ellos sus hogares, sus bienes y sus corazones. Este mismo espíritu de hermandad es el que vemos en la relación entre el aristócrata de Quraysh, Abu Hudayfa, y el humilde y despreciado esclavo, Salim. Hasta el final de sus vidas siguieron siendo algo más que hermanos. Murieron juntos, un cuerpo junto al otro, un alma ligado a la otra. Esa fue la extraordinaria grandeza del Islam. Las raíces étnicas y el rango social carecían de mérito ante Dios. Solo importaban la fe y la conciencia de Dios, tal como ponía de manifiesto una y otra vez los versículos del Corán y los dichos del profeta, Dios le bendiga y guarde. Los más honorables para Dios son los más conscientes de Él de entre vosotros. Dice el Corán: ningún árabe tiene superioridad sobre un no árabe excepto en taqwa. Enseñaba el noble profeta, Dios le bendiga y guarde, quien dijo también: el hijo de una mujer blanca no tiene superioridad sobre el hijo de una mujer negra excepto en taqwa. En la nueva y justa sociedad fundada por el Islam, Abu Hudayfa encontró honra para sí en la protección de alguien que era un esclavo. En esta nueva y recta sociedad fundada por el Islam, que destruía las injustas divisiones de clases y las falsas distinciones sociales, Salim se encontró, en virtud de su honestidad, su fe y su abnegación, en la vanguardia de los creyentes. Era el imán de los emigrantes de Meca a Medina, dirigiéndoles en la oración en la mezquita de Qubbá, que había sido construida por las benditas manos del propio profeta, Dios le bendiga y guarde. Se convirtió en una autoridad competente en el libro de Dios, hasta tal punto que el profeta
recomendó a los musulmanes que aprendieran el Corán de él. Salim recibió otras bendiciones y disfrutó de gran consideración por parte del profeta, la paz sea con él, quien dijo de él: alabado sea Dios, que ha puesto entre mi umma algunos como tú. Hasta sus hermanos musulmanes solían llamarle Salim min as-Salihim, Salim, uno de los rectos. La historia de Salim es parecida a la historia de Bilal y la de decenas de esclavos y personas de origen humilde a los que el Islam elevó desde la esclavitud y la degradación hasta hacer de ellos, en una sociedad de guía y justicia, imanes, dirigentes y caudillos militares. La personalidad de Salim estaba modelada por virtudes islámicas. Una de estas era su valentía en alzar la voz cuando sentía que era su deber hablar, especialmente cuando se estaba cometiendo una injusticia. Un conocido incidente ocurrido tras la liberación de Meca sirve para ilustrar esta faceta suya. El profeta, Dios le bendiga y guarde, envió a algunos de sus compañeros a los pueblos y tribus alrededor de la ciudad. Les dio instrucciones de que eran enviados como duat, para invitar a la gente al Islam y no como combatientes. Khalid ibn al-Walid fue uno de esos que fueron enviados. Sin embargo, durante esta misión y para vengar una vieja cuenta de tiempos de Jahiliyá, Khalid luchó con un hombre y lo mató, a pesar de que el hombre aseguró que era ahora musulmán. Salim acompañaba a Khalid en esta misión, junto con otros. Tan pronto como Salim vio lo que Khalid había hecho, se acercó a él y le reprendió su conducta, enumerando los errores que había cometido. Khalid, el gran líder y caudillo militar, tanto en los tiempos de Jahiliyá como ahora en el Islam, tuvo que escuchar en silencio. Khalid trató luego de defenderse alegando sus razones, pero Salim se mantuvo firme en su posición y sostuvo su opinión de que Khalid había cometido un grave error. Salim no veía a Khalid como un adyecto esclavo vería a un poderoso noble de Quraysh. En absoluto, el Islam los había situado en el mismo plano. Era la justicia y la verdad lo que había que defender. No le veía como un dirigente cuyos errores tenían que ser escondidos o justificados, sino como un socio igual a él en el cumplimiento de una responsabilidad y una obligación. Tampoco se excedió en su oposición a Khalid, llevado por prejuicios o vanidad, sino porque actuó movido por la lealtad en el consejo y la censura mutua que el Islam ha santificado. Tal sinceridad mutua fue destacada en muchas ocasiones por el propio profeta con las palabras Ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha. La religión es lealtad. La religión es lealtad, la religión es lealtad. Cuando el profeta supo lo que Khalid había hecho, se sintió muy apenado y lloró con largas y fervientes súplicas a su Señor. Oh Señor, dijo, soy inocente ante ti de lo que Khalid ha hecho. Y luego preguntó, ¿hubo alguien que le reprendiera? El enojo del profeta, Dios le bendiga y guarde, se calmó un tanto cuando le dijeron: sí, Salim le reprendió y se encaró a él. Salim vivió cerca del profeta, Dios le bendiga y guarde, y de los creyentes. Jamás se mostraba remiso o perezoso en su adoración, ni dejó pasar ninguna campaña militar. En particular, la fuerte relación de hermandad que existía entre él y Abu Hudayfa fue creciendo con el paso del tiempo. El profeta, Dios le bendiga y le dé paz, falleció, y Abu Bakr asumió la responsabilidad de los asuntos de los musulmanes. Inmediatamente tuvo que enfrentarse a las conspiraciones de los apóstatas que desembocaron en la terrible batalla de Yamamá. Entre las fuerzas musulmanas que marcharon hacia las tierras de la Arabia Central estaba Salim y su hermano Abu Hudayfa. Al comienzo de la batalla, las fuerzas musulmanas sufrieron serios reveses. Los musulmanes luchaban individualmente y por eso la fortaleza que viene de la solidaridad estuvo ausente en un principio. Pero Khalid ibn al-Walid reagrupó las fuerzas musulmanas y consiguió una admirable coordinación.
Abu Hudayfa y Salim se abrazaron e hicieron voto de buscar el martirio por la causa de la religión de la verdad y obtener así la felicidad del más allá. Yamamá era su cita con el destino. Para espolear a los musulmanes a la batalla, Abu Hudayfa gritó: «Ya Allah al Corán, oh gente del Corán, adornad el Corán con vuestras gestas». Y su espada resplandeció en medio del ejército de Musailimá, el impostor, como un torbellino. Salim, por su parte, gritó: «Qué misterioso portador del Corán sería yo si los musulmanes fueran atacados por mi flanco. No lo consientas, Salim, sé un digno portador del Corán». Con valor renovado se lanzó en medio de la batalla. Cuando el portador del estandarte de los emigrantes, Zaid ibn al-Hataf, cayó, Salim levantó la bandera y siguió luchando. Entonces su mano derecha fue cortada y él sujetó el estandarte en alto con la mano izquierda mientras recitaba en voz alta el versículo del glorioso Corán: «¿Cuántos profetas han combatido por la causa de Dios y con él combatieron gran multitud de hombres rectos? Pero nunca se desanimaron si encontraban una calamidad por la causa de Dios, ni se debilitaron en su propósito, ni se rindieron, pues Dios ama a los que son firmes y decididos». Qué versículo más apropiado para semejante ocasión, y qué adecuado epitafio para alguien que había dedicado su vida al Islam. Una oleada de apóstatas arrolló entonces a Salim y éste cayó al suelo. Aún le quedaba algo de vida cuando la batalla llegó a su fin con la muerte de Musailimá. Cuando los musulmanes inspeccionaban el campo en busca de caídos y mártires, encontraron a Salim en la agonía de la muerte. Mientras la vida escapaba por sus venas, les preguntó: «¿Qué ha sido de Abu Hudayfa?» «Ha caído mártir», fue la respuesta. «Entonces echadme a su lado», dijo Salim. «Está a tu lado, Salim. Ha caído mártir en este mismo lugar». Salim sonrió finalmente con una débil sonrisa y no dijo nada más. Ambos hombres habían logrado sus esperanzas. Juntos habían entrado en el Islam. Juntos habían vivido y juntos habían caído mártires. Salim, el gran creyente, fue al encuentro de su Señor. Más tarde, el gran Umar ibn al-Khattab diría de él mientras yacía moribundo: «Si Salim estuviera vivo, le habría nombrado mi sucesor». Que Dios esté complacido con él.